Hola a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio en Hamburgo, un espacio para charlar y conocer diversos puntos de vista. Quien les habla es Sol. Y yo soy José Pedro. Hoy 27 de noviembre de 2021 tenemos el placer de contar con Lisette Vergara, que está por ahí. Lisette, ¿nos escuchas? Hola Lisette, ¿cómo estás? Sí, hola. Muy bien, gracias. Disculpen, es que estoy en el terminal, así que me desconcentré por ahí. Pero muy bien, muchas gracias por la invitación, siempre es un gustazo conversar y sobre todo con ustedes que lo he seguido en las redes sociales, así que desde ya abrazo a la distancia y agradecer la labor que están haciendo. Gracias. Antes de seguir, les recordamos que durante el conversatorio nos pueden hacer llegar preguntas a través de las diversas redes sociales. Y para quienes no tienen en las redes sociales alguna cuenta, también nos pueden contactar a través de redes ciudadanas y libres del Fediverso. Ahora vamos a pasar a presentar nuestra invitada. Nuestra invitada es Lisette Vergara, quien nace en 93 en Quilpué. Se tituló de licenciatura en Historia y Geografía en la Universidad de Playa Ancha. Se ha desempeñado desde los 17 años en diversos trabajos y en áreas igualmente diversas, desde la educación hasta el empleo temporal. Y también participa en distintas organizaciones sociales y vecinales. Y desde julio se desempeña también como convencional para la agrupación Pueblo Constituyente ante la lista del pueblo por el Distrito 6. ¿Está todo bien lo que dijimos, Lisette? Quizás falta algo, ¿quieres agregar algo? Obviamente dijimos poquito, pero se entiende. Sí, la verdad es que hay por ahí algunas fe de rata. Primero, hay un María en la parte de abajo que no corresponde. El segundo, no nací en el 93, pero sí en el 92. Y soy oriunda de Melipilla, que es una comuna de la región metropolitana, pero desde el 2010, por motivos de estudios universitarios, porque en Melipilla no hay universidades, me tuve que desplazar hacia la región de Valparaíso, y ahí ya llevo viviendo más de 10 años, y ahí sí podemos decir que ya llevo muchos años viviendo en Quilpué. Y todo lo demás, perfecto. Gracias. Antes de continuar, les recordamos que estos conversatorios, una vez finalizados, los podrán encontrar en nuestros canales tradicionales. Y también en formato de podcast y videocast para las descargas directas y libre acceso del Fediverso. Las respectivas direcciones las pueden estar encontrando ahora en la descripción y en todas nuestras redes sociales. Bueno, Lisette, entonces partimos con las preguntas. Ya te presentamos más o menos, ya nos aclaraste algunas cositas. Bueno, entonces, primera línea, ¿qué te lleva a estudiar Historia y Geografía? Cuéntanos. Sí, la verdad es que, desde chica tenía interés y fui desarrollando un pensamiento crítico ante la realidad en general. Sin embargo, cuando ya estaba en cuarto medio, porque también me gusta la música, estuve entre ser profesora de historia o ser profesora de música, entendiendo que siendo profesora de música podía ayudar a expresar el sentir, pero siendo profesora de historia podía ayudar a cuestionar esta realidad que a mi juicio tenía hartas falencias. Entonces en ese momento me dije, no, yo creo que me voy a ir por el lado de ser profesora de historia, así que ahí tomé esa decisión y me tuve que, como les comentaba, desplazar a algún lugar que tuviese universidades. Tampoco podemos dejar de preguntarte en qué movimientos sociales y vecinales participas y qué te motiva a entrar a ellos. Bueno, la verdad es que me mantuve más o menos al margen por harto tiempo, porque mi cuestionamiento ante los movimientos sociales era similar más o menos al que tengo con respecto a los partidos políticos, que a final de cuentas terminan funcionando como cúpulas y deciden unos pocos y se deja sin consideración a las bases. Sin embargo, después del estallido social, la necesidad de empezar a trabajar territorialmente era mucho más grande que yo. Entonces, desde ahí creo una asamblea de vecinos en el lugar donde vivía, en Belloto Sur, en Quilpué. Ahí empiezan a llegar muchas personas, estamos durante muchos meses, y en ese momento empiezo a vincularme con otras organizaciones autónomas y autogestionadas, algunas
o sea, todas con esta necesidad de transformaciones, de cambios estructurales. Entonces, en todas llegábamos a muchas soluciones, a muchas propuestas para poder mejorar este Chile, pero nos encontrábamos ante la frustración de que no había ningún mecanismo mediante el cual pudiésemos hacer llegar nuestras demandas, ni siquiera nuestras propuestas. Entonces, esto no fue solamente en una asamblea vecinal de Quilpué, sino que fue en muchos espacios autónomos autogestionados en la provincia de Marga Marga, también en algún momento estuvimos en encuentros nacionales, en encuentros regionales, en encuentros autoconvocados en una de las comunas del distrito, que era Yayay, donde ahí también conocimos distintas problemáticas que se iban dando en el distrito, todo esto sin pensar tan siquiera ser constituyente. Esto era simplemente avanzando en este momento que a mi juicio era de inflexión histórica. Entonces era el momento de actuar, era el momento de organizarse y era el momento de hacer cosas con el sentido de la comunidad y el bien común. Entonces estuve como vinculándome con muchas organizaciones, pero todas de carácter autónomo y autogestionado. Lo más tutelado, entre comillas, fue un centro vecinal de desarrollo que fue después de una decisión que tomamos en asamblea, donde llegamos a la conclusión que era necesario disputar todos los espacios de poder que pudiésemos encontrar. Entonces, juntas de vecinos, centros vecinales de desarrollo, que tenían un carácter súper local, era necesario involucrarse y empezar a participar. Pero ahí también nos encontrábamos con los vicios, los estatutos, que no nos contemplaban, que no podíamos hablar de política ni religión, porque eso estaba en contra de lo que tenía que hacer la sede. Entonces ahí fue como un suma y sigue de ir encontrando más trabas a la organización social que cualquier otra cosa. Oye, y bueno, vamos a hablar de la constituyente, obviamente, pero quizá algo que se va a ver afectado o quizás, claro, sí, influenciado también en su trabajo como constituyente, va a ser el tema de lo que se venga después. ¿Cómo veis tú o cómo viste tú el tema de las elecciones, de los resultados que se dieron? Así cortito antes de seguir con ese tema, porque igual me imagino que para ustedes como constituyente es importante. Sí, la verdad es que es complejo. O sea, primero hay que separarlo en dos partes. Uno, los resultados que ya tenemos de los congresistas, en donde eso ya te deja un antecedente difícil, porque la cantidad de personas que fueron electas, tanto como diputados y senadores, que están en contra de la convención y que en sus mismos programas y discursos plantean incluso disminuir el presupuesto o, por ejemplo, simplemente obstaculizar, eso ya es una gran problemática. Porque además, una de las cosas que tiene que pasar por ellos como poder constituido es lo que nosotros elegimos y se ganó, que fueron los plebiscitos dirimentes, o el plebiscito dirimente. Entonces, al menos como yo lo veo, en cómo está conformado, corren un riesgo bastante importante, que espero que legislen a favor de eso, que sería el colmo que no, pero al menos con cómo están compuestos, o sea, si antes ya tenía mis aprensiones a que ese haya sido o haya quedado como el único mecanismo de carácter vinculante, ahora ya es más que preocupante. Y por otro lado tenemos esta mayoría que tuvo Kast, que yo creo que nadie esperó que fuese así. Creo que varios habíamos pensado en que sí podía pasar a segunda vuelta, pero no cómo se dieron las cosas. Claro, que iba a salir probablemente Boris primero y después Kast, pero al final fue al revés, por una diferencia como de 200.000 votos, que tampoco es menor. Eso también genera una preocupación, o al menos enciende la alerta, porque es alguien que abiertamente ha estado en contra de la Convención Constitucional y además es alguien que, o sea, en su mismo programa abiertamente declara la intención que tiene de perseguir a personas que puedan tener un pensamiento político de izquierda, y eso netamente te demuestra no además la cooptación, o sea, que van a coartar las libertades sociales individuales y además también las colectivas, sino que se muestra una reticencia a cualquier transformación estructural, que es el motivo por el cual estamos escribiendo una nueva constitución. Entonces, evidentemente, es como un chuta, no, esto hay que verlo con calma, esto hay que tener ojo, y hay que tratar de, sobre todo, llamar a votar, porque la abstención que hubo fue muy alta.
La lista del pueblo fue la gran sorpresa que irrumpió como la tercera fuerza al interior de la constituyente, pero a los 58 días de instalada la convención se había fragmentado y ahora cuenta con apenas 14 convencionales. Cuéntanos, ¿cómo pasaste ese quiebre en tan pocos días de trabajo? ¿Cuál es tu visión acerca del futuro de la lista en la política nacional? Mira, la verdad es que voy a partir de atrás para adelante. Con Ya. respecto a como el futuro de la lista en la política nacional, yo creo que no, ya no hay chance. Yo creo que simplemente ya se perdió la esperanza y la misma mística que se tenía con respecto a la lista del pueblo en sí. Creo que pasaron muchas cosas que fueron golpes mediáticos, pero que también fue una incapacidad de poder articular las mismas demandas sociales que nos habían llevado ahí. Por ejemplo, yo que estuve en la lista del pueblo, bueno, un día antes de inscribirme en el CERVEL, desde ahí siempre participé en la asamblea, etcétera, etcétera, pero siempre fue muy crítica el funcionamiento que tenían, porque funcionaba muy similar a un partido político, con las mismas lógicas de las cúpulas, que un grupo pequeño llevaba las decisiones a esta gran asamblea, ¿cachai? Y al final se seguían repitiendo y no teníamos instancia ni de construcción colectiva, no teníamos, no sé, una orgánica, ¿cachai? No sé, habían votaciones que se hacían y no estaba establecido un quórum ni la cantidad de nada, ¿cachai? Entonces, cuando el funcionamiento siempre estuvo ahí como un poquito desarmado y cuando algunos pocos llevaban la batuta, a mi juicio era inevitable que pasara lo que pasó, pero no esperé que fuese con tanto remesón, o sea, lo de Ancalao, lo de la firma y todo el tema, o sea, yo creo que eso simplemente ya fue como lo más terrible en términos mediáticos, po. Y con respecto a este como división o fragmentación que fue teniendo la lista, fue una mezcla, o sea, en parte también fue por cómo este comité ejecutivo, que era este pequeño grupo que manejaba a fin de cuentas la lista del pueblo, empezó como a querer mandar a los constituyentes que ya habíamos sido electos y desconocía a todos los que tenían bases sociales, en donde obviamente a los primeros que tienen que escuchar son a sus bases, y no necesariamente a lo que decía este comité ejecutivo. Entonces, ahí se fueron dando estas discusiones y a final de cuentas fue, insisto, una mezcla entre incapacidad política, falta también o sea, la mayoría de los que llegamos ahí no teníamos pasado militante, entonces tampoco teníamos como esa cultura de discusión política. Entonces muchas veces se mezclaba lo político con lo personal, entonces las cuestiones eran como más enredadas de lo que debería haber sido. Entonces fue un poco complejo, pero al menos sigue habiendo un ambiente cordial y de fraternidad entre todos los que estuvimos y los que llegamos gracias a la lista del pueblo a la convención. Entonces no podría decir que hay como una mala relación, ni mucho menos, no. Y sobre todo cuando nos dividimos en comisiones como estamos hoy, la correlación de fuerzas cambia, po. Entonces al final uno termina juntándose, por así decirlo, con personas o con bloques que sean afines a lo que uno va planteando, lo que uno va deseando, y también a lo que las bases vayan pidiendo. Entonces es como bien diverso, bien divertido cómo se va dando a la interna en cuanto a las fuerzas políticas. Oye, y bueno, ahora pasando ya a la convencional constituyente de fondito, digamos. A ver, partamos por experiencia. Te tocó dirigir junto al convencional el Javier Fussloger la Comisión Transitoria de Participación Popular y Equidad Territorial. ¿Qué nos contáis de esa experiencia? No sé, me imagino que, claro, tú dijiste siendo así como esta experiencia de partido y de tener que dirigir cosas y todo eso, junto a más personas de otros conglomerados. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo estuvo eso? O sea, primero estuvo dificilísimo, porque, o sea, ya, en sí el coordinar, a mi juicio, era bastante similar a hacer clases, y como soy profesora, como que había ahí una similitud. Sin embargo, hay aspectos políticos que escapan a esta lógica de hacer clases. Entonces, no se basta el simplemente, o sea, el simple hecho de poder hacer que todos hablen o que lleguemos a acuerdo, es mucho más allá de eso, porque todo tiene que ver con intereses. Entonces, si a eso le sumo, por ejemplo, que nosotros tuvimos 5 secretarios, donde incluso teníamos la audiencia pública y todavía no teníamos un secretario fijo.
Entonces, al final, toda esa pega me la terminé llevando yo con mi asesor, que generábamos el listado de la audiencia, íbamos filtrando, íbamos generando el material, íbamos subiendo contenido, ¿cachai? Se lo mandábamos a la convención también para que pudiese difundir en un momento donde tampoco funcionaba la página de la convención. Entonces, fue un momento bastante caótico, donde, insisto, tanto mi asesor y yo nos tuvimos que echar mucha pega al hombro, porque tampoco, o sea, si bien éramos dos coordinando, teníamos diferencias políticas y hasta cierto punto también eran personales, entonces no teníamos un buen trabajo colectivo, o sea, yo igual soy como muy trabajólica con mis cosas, o sea, yo no podía llegar a una sesión sin tener una tabla de lo que íbamos a hablar. Entonces era necesario juntarse antes o cuando terminábamos la sesión también era necesario quedarse para seguir construyendo lo que íbamos a hacer el día siguiente. Y al final como que no éramos partner en esa demanda constante que implicaba la coordinación. Y por eso al final les digo que tuve que cargar con eso junto a mi asesor, que yo honestamente no sé qué hubiese hecho si no me hubiese apoyado tanto porque estuvo complejo, po. Pero más allá de eso, igual una de las cosas interesantes fue como el ver la diferencia que había entre los sectores políticos y las posturas con respecto a la participación. Que esto puede ser bueno como puede ser malo, porque al final los resultados, y a mi juicio lo más preocupante, es que todo lo que era vinculante les asustaba en general. Da lo mismo el color político. Lo vinculante era algo a lo que le hicieron bastante el quite. Entonces, solamente se redujo al plebiscito dirimente. ¿Cachai? Entonces, entendiendo que era nuestro momento para correr el cerco de lo que entendemos por participación, sabiendo que una de las mayores críticas siempre es el carácter consultivo de la participación, ¿por qué no hacerlo nosotros en este proceso? Donde podemos, donde nosotros mismos como constituyentes ya estamos desplegados en el territorio. Era simplemente un sinsentido. Pero fue al final la postura mayoritaria, entonces quedó lo vinculante relegado al plebiscito y todo lo demás son audiencias públicas con carácter netamente consultivo, foro deliberativo, que también lo mismo, y cuentas públicas que hace cada constituyente en la semana territorial, que en el fondo también es algo declarativo, o sea, nadie fiscaliza si se hace o no se hace, uno puede decir, no, yo hice caleta cuestiones y quizás no, pero da lo mismo, ¿cachai? Entonces, a mi juicio, como que no se le tomó necesariamente la importancia al carácter vinculante en este momento histórico en el que estamos, y, y bueno, y al final quedamos con este reglamento de participación, con mecanismos, a mi juicio, bastante mesurados, donde no salimos mucho de la lógica tampoco. Oye, siguiendo esta línea, te tocó trabajar en un tema tan vital como fue redactar en 30 días todo lo referente al reglamento que hoy gobierna la Constitución. ¿Qué ayuda recibieron y de quiénes o de qué sectores sintieron como más presión quizás? Pero esto en cuanto a qué reglamentos, porque al final le hicimos 4 reglamentos. Uno que era el de consulta y participación indígena, que lo hicieron principalmente en los escaños reservados. El otro es el reglamento general de la convención. El otro es el reglamento de ética y el reglamento de participación. El general. Al general. Ya, en cuanto al reglamento general, bueno, principalmente lo redacta la comisión que era encargada de generar este reglamento general de participación de la convención. Sin embargo, cuando se presenta, a todos nos envían como el esqueleto y ahí viene el momento de generarle indicaciones o modificaciones. Ahí es donde se genera un trabajo colectivo, principalmente de las fuerzas de izquierda, por así decirlo, que ya habían sido miembros de la comisión de reglamento, pero también ahí se recibió ayuda de cada uno de los equipos, de cada constituyente. Entonces, además de eso, cada uno de los convencionales que estaba en la comisión de reglamento lo sociabilizaba con los otros constituyentes del colectivo, en donde también cada uno iba haciendo acotaciones con nuestro respectivo equipo. Pero el tiempo fue tan acotado y todos los reglamentos fueron tan largos que yo te podría decir que probablemente nadie pudo darse el tiempo que ameritaba para meterse de lleno en cada uno de los 4 reglamentos. Eso no quita que lo hayamos leído. Yo al menos me lo leí todo. Pero poder trabajar acuiciosamente en cada uno era muy difícil. Entonces,
al final se dio un trabajo bien importante que fue en base a la confianza, que fue confiar en los convencionales que estaban del mismo colectivo dentro de esa comisión para ir dándonos cuenta de dónde habían distintas cosas que teníamos que modificar. Y obviamente siempre el pensamiento crítico de cada uno y nuestro equipo para poder complementar también en cómo hacer este reglamento que sea lo más pertinente posible a nuestro trabajo. Oye, una preguntita. En una indicación que impulsaste tú, decía o permitía que las iniciativas que se lograsen juntar 3.700.000 firmas ingresasen directamente a la propuesta de texto constitucional. Bueno, ¿cómo se genera esa propuesta? ¿De dónde sale? Y bueno, quizás no respondiste un poco antes con el tema de la participación, pero ¿por qué crees que fue rechazada? Bueno, ya, primero, esa indicación tenía dos partes. Por una parte estaba que si tú juntabas 100.000 firmas, pasaba directamente a la comisión temática para que fuese discutida y votada. O sea, perdón, para que pasara directamente al pleno. ¿Por qué? Porque en el reglamento general ya había quedado establecido que si tú juntabas las 15.000 firmas, que es lo que quedó, que es lo que hay, que espero que ustedes también por ahí participen, se puede generar esta propuesta de norma de cualquier temática, pero se recibe y se va a la comisión temática para que sea discutida y votada. Si se vota y se rechaza, muere la propuesta. Da lo mismo si tiene 15.000, 100.000, la cantidad de firmas que tú quieras, muere. Y ahí queda, no se genera ni siquiera un informe. En cambio, lo que yo pensaba era que si se juntan estas 100.000 firmas, no pasa solamente a la comisión, sino que pasa al pleno. Y eso generaría mayor presión mediática también y se mostraba la necesidad de que se instaurara esa norma o al menos se considerara, entendiendo en que si no se aprobaba, podía tener la posibilidad de pasar a plebiscito, con la lógica de los 2/3, 3/5, etcétera. Entonces habría más posibilidades de que una propuesta que tuviese un amplio apoyo con los soberanos pasara o al menos se discutiera de una manera mucho más transversal y no en un grupo pequeño de 21 personas, 19 personas, como son las comisiones temáticas, en el pleno. Pero esa también se rechazó. Y la segunda parte era la que plantea José, que era que si uno juntaba 3.700.000 firmas, la propuesta de norma pasaba directamente al texto constitucional. Uno al tiro pensaría con eso tú tienes un amplio respaldo de la ciudadanía. Entonces, ¿por qué nosotros como constituyentes estaríamos en contra de lo que está planteando los mismos soberanos del territorio? O sea, por ejemplo, no sé, pues algo relacionado con el agua, que es una problemática transversal, o sea, la escasez hídrica relacionada con los derechos de propiedad, relacionado con las forestales, con el monocultivo. Eso es algo transversal que se da en prácticamente yo creo que todos los distritos. Entonces, ¿cómo nosotros como constituyentes, si llega algo así, diríamos, ¿sabes qué? No, no creo que tenga que estar en la nueva constitución. No tiene sentido. Sin embargo, también fue rechazada, pese a que esa indicación tenía dos elementos que eran clave. Uno, que no podía ir en contra de los derechos humanos, y otro, no podía ir en contra de los derechos de la naturaleza. Entonces, con eso tú también ponías ahí un piso importante para que no salieran los típicos argumentos que salieron, porque hubo gente que ni siquiera se lo leyó, como, oye, ¿qué pasa si sale, no sé, la pena de muerte o cosas en contra de X grupo? Y es como, oye, mira, esto está, nada puede ir en contra de los derechos humanos, ¿cachai? Es como, esto ya está, ¿cachai? Entonces, simplemente, a mi juicio, que solamente de 155 hayamos votado 34 personas a favor de eso, que fuimos principalmente personas de pueblo constituyente, con escaños reservados, porque movimientos sociales tampoco se pronunció con respecto a esto, más que en contra, salvo 2 personas en la última que se abstuvieron. Eh, o sea, a mí me demuestra que lo que hablan de la participación vinculante y todo lo demás, pucha, se muestra más bien como un símbolo político, como un discurso político, pero efectivamente el desconcentrar el poder que nosotros mismos estamos teniendo a la interna de la convención, escribiendo la nueva constitución, no es algo necesariamente que esté dentro de sus planes. Entonces, a mí igual me dejó bastante frustrada el ver ese resultado y el ver cómo ahora seguimos con esta lógica de simplemente escuchar, pero de no darle una fuerza
potente a las demandas sociales que están. Entonces, es complejo, o sea, la participación es esencial a todo nivel, en educación, en salud, no solamente en cuanto a lo que podemos entender como de político, pese a que hasta cierto punto todo es político, pero hay por ahí una intencionalidad de que nosotros como constituyentes tenemos ese poder y como que no quisiéramos por ahí entregarlo siendo que no nos pertenece, son de los soberanos, pero bueno. Ya, estaba súper concentrada. Ahora, pasando al tema que actualmente participas en la Comisión de Principios Constitucionales, ¿nos puedes explicar el trabajo que tiene esta comisión y cuáles temas, a tu parecer, serán los puntos más difíciles a debatir? Sí, mira, la Comisión de Principios Constitucionales tiene que abordar cosas como el preámbulo de la Constitución, también tiene que ver, a ver, lo importante de los principios es que permean toda la institucionalidad. A mi juicio, uno de los principios centrales tiene que ser la dignidad humana, porque con eso tú garantizas que la dignidad va a estar en la educación, en la salud, en la vivienda, en los trabajos y en el mismo funcionamiento del Estado. Otro de los principios que también a mi juicio debiese estar es el principio biocéntrico, porque se tiene que entender a la naturaleza y a nosotros mismos como sujetos que convivimos en este entorno, y todos tenemos un rol. Entonces, con esto podríamos dar pie para que no existieran más las zonas sacrificadas o las zonas de sacrificio, por ejemplo, o que las forestales hagan lo que conocimos estando acá en Concepción, en Biobío, que simplemente, de verdad, yo creo que todos quedamos impactados ver los cerros llenos de pinos, eucalipto, viendo cómo están secando la misma cordillera Nahuelbuta. Entonces, es terrible. Entonces, ese tipo de cosas con los principios, en teoría, no pasarían, pero no puede quedarse solo ahí, pero ahí después me voy a ir en eso porque la Constitución es un sistema integrado. Entonces, si queda solo como principio, en una de esas va a ser letra muerta. Tiene que quedar en los principios, en los derechos, en el funcionamiento de las instituciones, en la lógica del Estado, ¿cachai? Entonces hay que dejarlo como amarrado en distintas comisiones. Bueno, pero además de eso, vemos otros temas que son fundamentales. Nacionalidad y ciudadanía, por ejemplo. Que a mi juicio, la lógica que tenemos hoy en día de ciudadano, de que solo chileno mayor de 18 años y que tiene derecho al voto, eso tiene que cambiar. A mi juicio, los adolescentes, mínimo desde los 16 años, debiesen tener una participación política. Y para eso tenemos que darle las herramientas. Y entonces ahí también vendría como una reconceptualización de lo que entendemos como ciudadanos. También vemos la democracia como mecanismo de participación popular, entendiendo a estos grupos históricamente excluidos, ya sean personas en lugares rurales, ¿cachai? Considerando brechas digitales, adultos mayores, ¿cachai? Distintos grupos que, insisto, han sido históricamente excluidos, pero la otra parte es la democracia en sí, a nivel nacional. Y ahí es donde muchos de nosotros vamos por una democracia directa. Porque yo insisto, voy a ser porfía en esta cuestión. Tiene que ser una participación vinculante y deliberativa, ¿cachai? Entonces, esto se puede dar a nivel local, desde presupuestos participativos, por ejemplo, a nivel nacional, donde no solamente nos podemos quedar con los plebiscitos, sino que hay que buscar muchos otros mecanismos mediante los cuales los soberanos puedan, por ejemplo, sacar a una autoridad si es que no está haciendo su pega. Que yo creo que cuántos de nosotros no hemos pensado en sacar a Piñera y nos damos cuenta en que no tenemos ningún mecanismo para hacerlo. Ya, pues entonces la revocación de mandato es algo que se tiene que considerar como un mecanismo de la democracia directa. O, por ejemplo, la iniciativa popular de ley, ¿cachai? La derogación también. Entonces, hay distintos mecanismos de democracia directa que yo creo que van a ser muchas cosas a discutir, y con eso respondo a la última parte de que preguntaba Sol, que si bien varios estamos hablando de democracia directa, no todos lo estamos haciendo en los mismos términos, porque hay algunos que hablan solamente del veto de ley, y no suena tan mal, pero el problema de los vetos es que aplica solamente para las nuevas leyes. Entonces, si hacemos una nueva constitución y tienen la posibilidad solo de vetar las nuevas leyes, quiere decir que grupos determinados que concentran el poder económico y sobre todo de los medios de comunicación van a tener más poder que todos nosotros de vetar leyes que van a dar forma a la nueva constitución.
pero no incluye la derogación. Eso quiere decir que las leyes que están mal y que nosotros queremos cambiar, no las podemos eliminar. Eso es una diferencia que parece como muy mínima, pero es sustancial a la hora de hablar de democracia directa. Algunos tampoco hablan de revocación de mandato, de referéndum revocatorio, ni siquiera los tocan, porque creen que es necesario cambiar el sistema y no sacar a una persona para que eso cambie. Pero yo creo que varias cosas se podrían solucionar muchas veces sacando a una persona. Entonces, estas son discusiones que yo creo que van a ser bastante álgidas, porque a la interna de la comisión de principio igual tenemos un abanico, o sea, tenemos gente de derecha, gente del Frente Amplio, hay una persona de movimientos sociales, habemos dos de Pueblo Constituyente, entonces igual hay una variedad más o menos interesante, pero me atrevería a decir que la visión que predomina ahí es la de Frente Amplio. Entonces, entendiendo y volviendo un poco a lo que estábamos conversando antes, igual va a estar bastante delimitada por los resultados de las elecciones. Entonces también sería un poco iluso pensar en que lo que pase con estas elecciones presidenciales no va a permear la política interna y el desarrollo de todas las comisiones a la interna de la convención. Entonces, está todo ahí, hay que ver y hay que saber tratar de correr el cerco lo más que podamos, porque, insisto, o sea, es nuestra responsabilidad generar transformaciones estructurales. Insisto, por eso estamos ahí. Antes de continuar, ay, lo siento. No, por favor. Les recordamos que nos pueden hacer llegar preguntas a través de todas las redes sociales donde tenemos presencia, añadiendo simplemente el símbolo gato, siguiendo de la palabra Lisette, con 2 T. Y para los y las que nos escuchan, les contamos que estamos junto a Lisette Vergara, licenciada en Historia y Geografía y convencionala del Distrito 6. Siguiendo ahora, sabemos que eres la convencional del Distrito 6, ya lo habíamos dicho, y vemos que en las semanas territoriales has hecho un despliegue intenso participando en cabildos y actividades de la zona. Esto ha significado actividades entre convencionales de todos los aspectos del distrito que representas. Cuéntanos, dentro de tu distrito, ¿sientes que existe un ánimo de cooperación? ¿Crees que hay disposición a los acuerdos? O sea, en otras palabras, ¿cómo ves que la participación en conjunto de quienes representan la zona del Valle de Aconcagua? Ya, bueno, enfocándolo solamente en los constituyentes y no pensando en las organizaciones, que es como un poco distinto, lo podemos saber en esos dos grandes grupos, creo que se da algo interesante, porque podemos trabajar en conjunto, vamos a actividades juntos, en la última semana territorial, en el humedal Mayaca de Quillota, estuvimos los 8 constituyentes que somos del distrito, donde hay personas de derecha, de un poquito más de centro, centro-izquierda, y quienes somos de izquierda. Entonces, y todo tranquilo, nadie se agredió, nadie se dio con la silla, ni mucho menos, no. Fue bastante cordial, siempre es todo muy cordial. Entonces, sí hay un muy buen ánimo entre los constituyentes del Distrito 6. Sin embargo, a la hora de trabajar colaborativamente en la realización de actividades, ahí yo diría que no es tan fraterno el asunto, pero tampoco es que nos tratemos mal. Ojo con eso. Pero, por ejemplo, no sé, hay como un poco esta disputa constante, no sabría si resumirlo en lucha de ego o no, pero es como, no, es que este es mi territorio, entonces yo acá hago actividades, yo me vinculo con esta organización y como que tú no te metas, ¿cachai? Siendo que a mi juicio tampoco tiene mucho sentido, o sea, la idea, como nosotros como representantes del distrito, como mandatados por los soberanos del distrito, tenemos que hacer un trabajo, el trabajo más transversal posible. O sea, tenemos que escuchar a vecinos que tienen problemas con la APR, conflictos con el agua, pero también a personas del sector rural que pueden estar con media luna de rodeo y cuestiones, ¿cachai? Que la tradición y el mundo rural, ok. O sea, queramos o no, tenemos que escucharlo a todos y tenemos que buscar la forma en que los artículos que nosotros vayamos generando en la nueva Constitución vayan con mira a esa transversalidad también, pues. Entonces, yo creo que si bien, insisto, podemos compartir, si bien hay un ámbito bastante fraterno en el que nos podemos mover generalmente los 8 convencionales del distrito, no solemos trabajar en conjunto, no solemos generar propuestas de norma en conjunto,
o tampoco generar actividades realmente en conjunto. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, yo varias veces invitaba a Ruggero Cosi, que es de derecha, a actividades que son de alguna mesa social, por ejemplo, como Mesa Social La Calera, o a Miguel Ángel Boto, que es de centro izquierda, o de repente, no sé, Carolina Vilches, que es de Modatima. Entonces no hay como no, frenémonos y digamos, no, no, para nada. Pero la elaboración conjunta, yo creo que ahí estamos al debe, y espero que en algún momento podamos ser capaces de organizarnos también, que insisto, o sea, todos tenemos la misma finalidad, porque es el bien común de la y los soberanos del distrito. Oye, y siguiendo con los temas de la constituyente y de tu trabajo, más que nada, con respecto a la agenda social que tiene tu propuesta y que tenés tú, digamos, ¿nos puede hablar de más o menos los proyectos en torno a los derechos sociales que estés trabajando? ¿Y cuáles de estos tendrían quizá una mayor relevancia dentro de esta vocería? Sí, a ver, dentro de los derechos sociales, que no es, o sea, que no es un ámbito en el que me he estado metiendo tan de lleno por la comisión en la que estoy, igual hay algunos que creo que sí o sí tienen que estar. Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna es algo que tiene que estar, y no solamente como el derecho a la vivienda, sino tiene que ir acompañado de los dignos, porque te pueden entregar una casa, pero no sirve que sea una familia de 5 personas con un espacio totalmente reducido. Y eso lo tenemos que tener muy claro, sobre todo fue algo que se evidenció en este momento de pandemia, donde la realidad familiar en el espacio en el que uno se desenvolvía era muy distinto si es que era más grande o tenía menor espacio o lugar donde pudiese desenvolverse. El otro también va relacionado con el derecho al trabajo, que también va con el trabajo digno. Sigue la misma lógica, ¿ya? Pero también tiene que ver con el derecho a la huelga y a la negociación ramal o colectiva, que son algunos de los elementos que está totalmente al debe y que la Constitución actual simplemente no lo permite. O al igual que el hecho de que sindicalistas no puedan tener o tirarse de alguna campaña electoral, por ejemplo. ¿Cachai? O sea, hay algunas privaciones que debiesen simplemente desaparecer de eso, porque muchas veces los sindicalistas y sobre todo los que dirigen y que no han caído en la corrupción saben muy bien cómo defender a los trabajadores, así como también los mismos vicios del sistema. Entonces, simplemente sacarlos de esta disputa muchas veces es más perjudicial que beneficioso. Adicionalmente también, obviamente el derecho a la educación, que tiene que ser universal, gratuita, inclusiva. Es necesario que nos vayamos acostumbrando al concepto inclusivo, que es algo que no se toma muy en consideración en verdad, pero es fundamental. Y lo otro ya tiene que ver con, más que derechos sociales, con lógicas políticas. Por ejemplo, el derecho a la participación y deliberación política. A mi juicio eso tiene que ser un derecho que esté garantizado, ¿cachai? O sea, no pueden volver a perseguirte por armar un cabildo, por ejemplo, ¿cachai? Que yo creo que muchos de nosotros en contexto de estallido social lo vimos. Y es simplemente inaceptable porque ni siquiera tenía alguien a dónde recurrir. También, por ejemplo, esto va ya relacionado con los principios, que eran parte de los que les comenté antes, pero yo creo que lo fundamental acá tiene que ver con el rol del Estado. Tenemos que dejar estipulada en la nueva Constitución que el Estado va a ser un Estado social garante de derechos, con todos esos títulos. Porque si solamente lo dejamos como un Estado solidario, le abrimos la puerta a los subsidiarios. Entonces, creo que es necesario tratar, insisto, de dejar la mayor cantidad de cosas amarradas para que podamos tener las futuras leyes, los futuros códigos que sean acordes a estas modificaciones estructurales que nosotros hemos trabajado y que estamos trabajando para poder concretar en esta nueva Constitución. Oye, siguiendo en la misma línea, ¿te encuentras trabajando en algún proyecto de norma con otros convencionales al respecto? Mira, de momento hemos tratado como equipo de ir generando como las estructuras, porque se está dando como algo bien interesante, por decirlo menos, que hay como cierto recelo como en mostrar en qué iniciativa está trabajando cada cual. Entonces, si bien hay algunos trabajos transversales, como de los grupos feministas, que ya levantaron una iniciativa en contra de la violencia de género a todo nivel, o otros que tienen que ver con los ecoconstituyentes, que también están trabajando en iniciativas en esa línea,
Hay algunas otras que están siendo de carácter más individual. Por ejemplo, hay un tema importante que tiene que ver con la irrenunciabilidad de la nacionalidad, que eso también ahí como que lo estamos trabajando, pero estamos todavía recopilando información, porque generar una propuesta de norma es como hacer una mini tesis, porque en una primera parte tú tienes la matriz de la idea, donde tú decís, por ejemplo, a ver, yendo a otra que estoy trabajando ahora que tiene que ver con el voto de los adolescentes desde los 16 años en adelante. La matriz de la idea sería algo así como todos los, todas las y los adolescentes de 16 años tendrán el derecho político a participar de las elecciones a nivel municipal, regional y nacional. Ya, eso como idea. Después en la parte de abajo tú tienes que presentar como el articulado, ¿cachai? El cómo quedaría, no sé. El Estado tendrá que propender, garantizar, defender, impulsar, ahí tenés que elegir como el verbo, ¿cachai? Decir en concreto qué es lo que quieres y después terminar diciendo a quiénes beneficia, que en este caso sería a todos los adolescentes desde los 16 años. Y después la última parte que viene como la mini tesis es la fundamentación. Es decir, ¿por qué es importante? Y ahí tú tenés que hablar desde elementos de la experiencia, elementos políticos, hacer análisis comparado con otras constituciones. Entonces ahí hay harta pega, porque tienes que citar, si no cualquier cosa, si estáis parafraseando algo que escuchaste, puede ser considerado como plagio. Entonces hay que tener ojo y hay que ser como bien estricto con respecto a cómo uno lo está planteando. Y que además uno tiene que después defenderlo, pues en las distintas instancias, en las distintas comisiones. Entonces, de momento, claro, pues estoy trabajando en el principio de la dignidad humana como eje central, en el principio biocéntrico, en el voto de los adolescentes de los 16 años, y por ahí estamos viendo recién las bases de esto que les comenté de la irrenunciabilidad de la nacionalidad. Pero ahí estamos poniéndole bueno como equipo. Buena. Oye, y volviendo al tema de la participación, uno de quizás los problemas ha sido por impulsar y consagrar una democracia más directa, deliberativa, participativa. Nos has contado un poco más o menos de los trabajos que hay hecho. Cuéntanos, ¿van a impulsar o vas a impulsar alguna nueva propuesta en la convención? ¿Cómo has ido viendo tú ese tema? Porque claro, tú dijiste que el tema de la participación, cada uno o cada una tenía una idea y hay que ir moviendo esos cercos. ¿Cómo tú ves quizás proponer otras instancias nuevas de participación? ¿Hay más apoyo, hay menos apoyo? Mira, de momento, como no hemos podido generar esta instancia de deliberación concreta a la interna de las comisiones, no podría decirte si hay más o menos apoyo, porque todavía estamos en el momento de las audiencias públicas. Entonces ha sido mucho de escuchar, tomar nota, contactarse con algunos de los expositores. Entonces por eso también ha sido como un trabajo un poco más individual que colectivo a nivel de comisión. Pero claro, o sea, mis iniciativas también van a apuntar en esa dirección. Por eso es que, como les decía adelante, a mí una de las cosas que me importa es la democracia directa, pero la democracia directa entendido con toda esta serie de mecanismos para poder concretarla a nivel local y nacional. Por eso le hablaba de la revocación de mandato, de la propuesta popular de ley, el veto popular de ley, la derogación, pero también llevarlo a nivel local, que tiene que ver con el fomento a la creación de cabildos y asambleas, por ejemplo, pero que tengan este carácter autónomo, porque si empezamos con esta cooptación, que creo que todos nosotros vimos en algún momento, de todos los partidos políticos que se iban a meter y muchas veces iban a reventar los mismos espacios por medio de la cooptación, creo que también tenemos que aprender de eso y defender esos espacios. Pero es necesario, y me ha pasado ahora en las semanas territoriales, que muchas de las organizaciones se esfuerzan en armar una actividad, pero no tienen los recursos. Entonces terminan haciendo ahí como una cucha y tratando de armar lo más que pueden, pero igual les genera cierto nivel de frustración el ver como, pucha, sorry, no te puedo tener nada más, po, ¿cachai? Y a uno mismo estando en asamblea también de repente le pasaba, o sea, era como ya, yo pongo un jugo, ya, yo pongo unas galletas, ya, yo pongo esto, que igual creo que es bacán porque fomenta el sentido de comunidad, pero no puede ser que todo tenga que ser siempre
en esas condiciones. O sea, muchas veces uno quiere generar, no sé, pues, una actividad cultural y necesitáis para afiche, o tenéis que pagar blue, o queréis poner juego inflable, o qué sé yo. ¿Cachai? Y es necesario también que las organizaciones sociales, territoriales, puedan contar con ese apoyo, sin ser cooptadas, insisto. Entonces, ahí también estamos empezando a recopilar información para poder generar alguna suerte de iniciativa para fomentar ese tipo de instancias democráticas. Porque si pensamos en que la participación solo se va a canalizar por medio de las juntas de vecinos, creo que también ahí hay que darle harta vuelta a la idea, porque también tienen un factor político súper importante las juntas de vecinos, que dependen del municipio de turno, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver cómo tú fomentas la participación política a nivel transversal, cómo también le puedes dar recursos para que la puedan concretar, pero lo más importante es darles mecanismos. Y esos mecanismos tienen que ser vistos, insisto, a nivel local y nacional. Y hasta el momento uno de los más tangibles tiene que ver con los presupuestos participativos, que ya hay algunas comunas que lo tienen, en donde, por ejemplo, eh, se hacen consultas que son solamente consultivas, pero que a mi juicio también una propuesta tiene que ser que sean vinculantes. Cuando uno hace una consulta vinculante, por ejemplo, vamos a instalar una plaza y te dan a elegir si es que quieres que tenga algo para, no sé, una cancha de básquetbol o una zona de skate, o prefieres simplemente que sea, no sé, por área verde. Si tú eso lo sometes a una consulta ciudadana y invitas a los adolescentes, quizás desde 14 años, que puedan participar, que son uno de los principales personajes que ocupan efectivamente una plaza, probablemente te salga algo relacionado con el deporte. Que muchos de los adolescentes con los cuales he conversado me dicen como, oye, pero ni siquiera se considera un espacio con luz, un espacio tranquilo, en donde ellos puedan estar y ejercer cualquier tipo de deporte. Entonces, si esa consulta es vinculante y gana lo relacionado con una cancha o con una zona de skate, se tiene que generar. Y para eso es necesario que los presupuestos que ya están determinados para el municipio los destine a la concreción de ese lugar deportivo y no se vaya en otro tipo de actividades, ¿cachai? Que muchas veces también pasa. Entonces, no solamente la participación sirve para este tipo de cosas, sino que también es una manera de fiscalizar, es una manera de ver que los recursos se destinen de buena manera y que vayan directamente a las necesidades de las comunidades. Entonces, yo insisto, por eso es que es tan importante la participación a todo nivel, porque esa es la única manera en la que podemos luchar contra la corrupción, que ya a esta altura parece ser una corrupción sistémica, es algo ya transversal a nivel empresarial, en los colegios, en la política. Entonces, la participación es un ente regulador y fiscalizador para que la corrupción no esté desbordada como la vemos hoy en día. Antes de seguir, queremos recordar a todos que nuestros conversatorios los pueden encontrar en YouTube, Facebook y Pertube. No olviden difundirnos y compartirnos. Estos contenidos también los podrán encontrar en formato podcast y videocast para descargas libre y con acceso. Recuerden además que nuestro colectivo y la organización de los conversatorios es una comunidad abierta en donde todos pueden participar. Solo necesitan ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales. Bueno, ahora pasamos a otra pregunta. Si tuvieras que elegir los pilares fundamentales de tu programa, ¿cuál de ellos serían los más importantes? Yo creo que sin lugar a dudas la participación deliberativa y vinculante y la dignidad humana como eje central. Sabemos que la convicción se ha dividido en 7 comisiones. Cuéntanos, ¿en qué otras participas y cómo se ha desarrollado el trabajo en general dentro de ellas? Mira, de momento, como también llevamos poco tiempo y estamos todavía en este proceso de audiencia, me he enfocado principalmente en la Comisión de Principios Constitucionales, pese a que hay otras que son bastante interesantes. Por ejemplo, la de Sistema de Justicia tiene las reformas constitucionales, la de Bienes Naturales tiene el modelo económico, la de Derechos Fundamentales tiene varios de los derechos que me interesaría también poder generar y pelear a la interna de esta comisión. Es necesario que recordemos que los equipos generalmente con los que contamos, los independientes que estamos a la interna de la convención, son pequeños. O sea, yo, por ejemplo, cuento con un equipo de tres personas, 5 personas,
en las cuales íbamos trabajando, generando iniciativas, etcétera, etcétera, pero el despliegue que podemos tener de manera efectiva no es tanto como el que sí pueden tener los mismos partidos políticos que tienen un respaldo de los centros de estudio, por ejemplo. Entonces, si bien me encantaría poder estar de manera mucho más activa en otras comisiones, de momento hay incluso elementos de choque de horario que ni siquiera me permiten ir como oyente a alguna comisión. Entonces muchas veces termino haciendo como un trabajo retroactivo. Hay varias comisiones en las que me genero, o sea, me doy el tiempo de escuchar las transmisiones, de ir tomando nota de cómo se van dando las cosas, de sacar algunos de los contactos de los mismos expositores y ir trabajando también, pero todo con líneas puntuales, que en este caso es, vuelvo a insistir, la participación como eje general y transversal, porque esto también cruza y permea todas las comisiones. Que matea, muy bien. Oye, bueno, nos podemos imaginar también que esta es una experiencia actual que te marca igual. Y sobre todo también porque se están formando, la convención se forma en torno a cosas súper nuevas para el Estado chileno, el gobierno chileno, digamos, como el tema de la paridad, la equidad, los trabajos de los pueblos originarios. ¿Crees que son replicables estas cosas en futuros órganos del Estado y de la vida privada quizás? Quizás te podías imaginar introducir estas cuotas de género y de pueblo en otras áreas ejecutivas del gobierno o empresas privadas, por ejemplo. Definitivamente sí. Sí, o sea, yo creo que el carácter de la convención también marca un antecedente bastante importante que nos demuestra que sí es posible. Y en este caso, yo creo que hay varias instituciones a las cuales uno debería aplicarle el criterio de paridad y de escaños reservados como mínimo. Y digo como mínimo porque no estoy considerando el elemento porcentual de inclusión, que también creo que debiésemos comenzar a incorporarlo, no solamente a nivel de contratar algún porcentaje mínimo en alguna empresa, sino que a nivel general en instituciones. Pero con respecto a la paridad de género, sí, por ejemplo, en caso de existir en una nueva constitución el Tribunal Constitucional, yo creo que sin lugar a dudas un órgano que debiese ser paritario y que también debiese tener escaños reservados para darle forma al mismo resultado de esta nueva constitución. Porque pensar en que de un día para otro vamos a comenzar y vamos a abrir nuestra mente y vamos a entender toda la cosmovisión que hay detrás de cada uno de los artículos, que vaya a tener la esencia y el espíritu de lo que generan los pueblos indígenas, creo que es un absurdo. Es un proceso. Y ese proceso se tiene que ir dando por medio de el intercambio constante entre aquellos que no están tan interiorizados con la lógica y las políticas de los pueblos originarios como los que sí. Entonces se tiene que ir dando esta lógica más intercultural, multicultural en los mismos espacios. Nosotros mismos tenemos mucho que aprender, mucho que educarnos. Entonces, sí, yo creo que, insisto, esto marca un precedente y tanto el carácter paritario como los escaños reservados son totalmente aplicables desde el Congreso a grandes órganos del Estado, y eso también en términos privados yo creo que se debe replicar. Ya pasando a la última pregunta, hay un último tema que nos gustaría tocar. Muchos de nosotros como chilenos, en su mayoría migrantes, creemos en la necesidad de que la nueva constitución asegure tanto al menos un distrito internacional como también la irrenunciabilidad y la retroactividad para recuperar la nacionalidad. ¿Ves esto posible? ¿Cómo están las fuerzas dispuestas en la convencional respecto a este tema? Sí, mira, a ver, con respecto a la creación del Distrito Internacional, nosotros como pueblo constituyente o lista del pueblo en ese momento, recuerdo que nos juntamos con una organización que no me acuerdo si era Chile Despertó, Chile Despierto, porque como que varía muy poquito el nombre, pero era una agrupación de chilenos en el extranjero que tenían como principal demanda la creación del Distrito Internacional. Por tanto, desde ese momento muchos de nosotros nos comprometimos con esa causa. Así que, a buena y a primera, yo creo que sí hay tierra fértil en la cual nosotros podamos trabajar. Sin embargo, a nivel general de los 154 constituyentes que somos, no podría dar certeza que sea algo concreto que el resto de los convencionales estuviese abierto a aceptar. Pero eso no quita que, o al menos yo confío, en que por medio de una muy buena argumentación, uno igual pueda convencerlo, porque
una de las cosas que he visto que genera como mayor ruido a la hora de aceptar estas ideas novedosas y locas, como muchos la han tildado, es mostrar que no desestabiliza nada, sino que llega a aportar. Entonces, cuando nosotros le ponemos el enfoque de que es para generar una mayor participación, una mayor representación, etcétera, etcétera, yo creo que sí podrían estar muchos sectores abiertos a poder incluir esta creación del Distrito Internacional para procesos de elecciones y demás. Y con respecto a la irrenunciabilidad, más allá de que es algo en lo que ya estoy trabajando, también sé de otros convencionales que están muy interesados en aquello. Entonces, hasta el momento, lo que sí han sido personas como del sector un poco más de izquierda. Entonces, me falta por ahí tantear cómo están los ánimos en la centro derecha y derecha, como para ver cómo se daría la eventual discusión. Pero honestamente tengo harta confianza en que esos sean elementos que puedan ir por buen camino y además van a ser discutidos por la Comisión de Principios. Entonces, ahí vamos a tener que estar muy atentos porque en esta lógica de nacionalidad y ciudadanía se va a dar precisamente esos elementos que todavía no hemos podido discutir por el cronograma en el que estamos, que solamente nos hemos enfocado en las audiencias públicas y las primeras discusiones que tengamos van a ser relacionadas a los principios. Entonces, y después de eso vamos a discutir sobre democracia y lo último que va a ser sobre la nacionalidad y la ciudadanía, no porque pensemos que es menos importante, sino porque por el contrario, creemos que tenemos muchos acuerdos. Entonces, tenemos tiempo para ir generando los argumentos necesarios y ir haciendo las cercanías pertinentes para que esto, a fin de cuentas, llegue a buen puerto. Pero lo veo con muy buenos ojos. Yo creo que vamos por ahí por buen camino. Buena. Sí, para clarificar, bueno, ahí Lizeth mencionó a la Red Chile Despertó Internacional, ellos y ellas son los que estuvieron haciendo movidas, están ahí moviéndose, tratando de representar un poco a los y las que estamos afuera. Bueno, Lizeth, entonces vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que son las frases rápidas. Chángala. Ay, chángala. Sí, no, tranquila. Nosotros hemos desarrollado una sección, básicamente, en que nosotros decimos unas palabras y tú respondes con lo primero que se te venga a la mente. La idea es que sean conceptos cortitos, que se te... Así. Lo primero, está todo permitido, ¿ya? Así que... Por ejemplo... Voy a tratar de portarme bien. Por ejemplo, solo un ejemplo. Yo digo Piñera. Mentiroso. Claro. Corto. Ajá. Claro. Ya, entonces vamos a partir. Dale. Presos políticos de la revuelta. Indultos. Uso del agua. Necesario, un derecho fundamental. Participación política de niñas y adolescentes. Debiese estar sí o sí en la nueva constitución. Partidos políticos. Cúpula. Policía y seguridad. Creo que es necesario, pero con refundación y una reestructuración importante. Sistema de gobierno. Lo más democrático posible y que respete el Estado de Derecho. Ciencia y tecnología. Totalmente olvidada en Chile y debiese reenfocarse, totalmente. Y por último, Distrito Internacional. Aguante. No, necesario todo el rato. Eso. Sí. Esas fueron nuestras frases rápidas. Ahora no olvidemos apoyar este proyecto compartiendo nuestros contenidos con amigues, conocides y en sus redes sociales. Sí, para mayor comodidad hemos dispuesto de códigos QR para que puedan seguir nuestros contenidos en sus dispositivos móviles. Ahí tú después vas a poder compartir todo esto, Lizeth, en tus redes sociales. Bueno, bacán. Y ahora nos vamos a revisar las redes sociales para ver qué nos ha llegado. Recuerden ser breves, escribir en los textos, no máximo 2 líneas para que quepan la pantalla y la podamos leer así.
Es tan fácil como simplemente agregar el hashtag Lisette con 2T y los responsables de nuestras redes sociales se encargarán del resto. Entonces, la primera pregunta viene desde GNU Social, Roro. ¿Qué te parece devolver la nacionalidad a los ex chilenas y chilenos hasta en la tercera generación? Mira, yo en lo personal, si bien aquí acuso de ignorancia, así que por favor envíeme todo el material que tengan con respecto a esto, a buena y a primera yo diría que sí, que ni siquiera debería tener una mayor restricción. Creo que es necesario, o sea, uno no deja de ser chileno bajo ningún punto de vista, y si es que uno se siente como tal, creo que es necesario que se le devuelvan incluso los derechos políticos. Pero vuelvo a insistir, es un tema que no manejo, así que totalmente abierta a que me entreguen cualquier tipo de información para poder ahí generar un mayor soporte argumentativo. Felipe Maldonado del Valle desde Facebook. Pídanle un análisis de las elecciones a Lisette. ¿Puede ser? ¿Pero Por de favor. cuáles elecciones? ¿De todas las elecciones? Así como de diputados, No senadores. lo especifica. Desde Claro. O solo casi voy. 1818. Ajá. Claro, desde el primer presidente de Chile. No, no, no. Ya veré, en términos generales, primero, gracias Felipe por tener interés en el análisis. Sí, mira, a ver, lo veo bastante complejo. O sea, creo que me voy a centrar en las presidenciales más que en las demás. En cuanto a las elecciones presidenciales, los candidatos que iban para esta elección no eran buenos. O sea, no estaban bien apegados a los tiempos, estaban bastante desconectados también. A mi juicio, Minami, por ejemplo, se tenía que haber tirado, ojalá como senador, y no como presidente esta vez, porque Minami en general, a mi juicio, tiene buenas ideas, pero siento que en esta pasada se lo comió totalmente el ego, entonces así es bastante difícil. Sin contar a Sichel, que bueno, o sea, nunca se entendió en qué era lo que quería hacer, o sea, le hablaba a la derecha, pero no le hablaba a la derecha, estaba en contra, pero estaba acá, entonces era un poquito ahí como un despropósito. Provost igual, por ahí como con discursos que eran símbolos políticos, pero sabemos que tiene un historial político atrás del que tenía que hacerse cargo y al final como que tampoco nunca lo hizo. Pero enfocándonos, no, mira, Artés lo conocí en Quillota, un encanto de persona. Sin embargo, en este contexto era muy difícil que se le tomara realmente en consideración, pese a que varias de las ideas que él planteaba en su discurso no eran malas. A mi juicio, por lo menos, no tenía nada de lo que reprocharle puntualmente. Así que por ahí viene él. Parisi, un chuta, yo diría que una vergüenza todo lo que pasó, así como totalmente increíble que haya sido el tercero más votado de estas elecciones. O sea, a mi juicio, lo único que genera como una explicación posible a eso, pucha, era parte del discurso, o sea, es un discurso contra los políticos, contra la clase política, que también era como bien apegado a los tiempos, hablaba por ahí de democracia digital. Ahora uno entiende por qué habla de democracia digital, pues si ni siquiera pudo venir de Chile, pero más allá de eso, no era mala la idea. Entonces, yo creo que él tenía cosas por ahí interesantes, siguiendo la misma línea, pero también tenía mucha inconsecuencia, entonces, no, fue una cosa muy extraña, parece. Y bueno, ya llegando a los últimos dos, si es que no se me arranca nadie, Boric tiene un discurso que yo creo que es bastante coherente con el tiempo en el que estamos, toma elementos medioambientales, de diversidad, feminismo. Sin embargo, también creo por ahí que hay cosas que yo creo que no podemos olvidar muchos de nosotros, que por ahí como que no, nos pesan. Sin embargo, sabemos que ante este contrincante que es Kast, un defensor de la dictadura militar de Pinochet, alguien que relativiza los derechos humanos y la violación a estos mismos, y que tiene abiertamente en su programa la intencionalidad de perseguir a la gente con pensamiento político izquierda, obviamente no hay donde perderse, obviamente. Eh, pero ahora que ellos dos hayan sido los victoriosos en esto, como decía en un inicio, era esperable, pero yo creo que nadie pensó que iba a ganar primero con la primera mayoría Kast y después Boric. Creo que eso habla también de este discurso de la izquierda en general,
que no se ha podido hacer como cargo con respecto a la violencia, que lo ha relativizado también y creo que ahí también es necesario fortalecer, así como también muestra un carácter que tenemos los chilenos en general y yo creo que la sociedad en general, que queremos certeza. Entonces, si a eso le sumamos que estamos en un proceso constitucional, que venimos en un estallido social, que estamos en contexto de pandemia y vemos a alguien joven que puede eventualmente gobernar el país, te da, asumo, una sensación de inestabilidad que muchas personas probablemente dijeron, chuta, no, tratemos de irnos por ahí un poco más a la segura, y hay alguien que me vende seguridad, veo cómo estamos perdiendo la pega, quizás se lo achacan ahí a varios de los inmigrantes, como pasó con parte de los argumentos de la victoria de Donald Trump, cosa de que también aborda José Antonio Kast de manera absurda, a mi juicio, o sea, lo de la zanja, por favor, es una ridiculez, es una violación completa a cualquier tratado internacional, a cualquier derecho humano, entonces es simplemente un absurdo. Pero aún así, hay personas que prefirieron esa opción, pero yo confío en que en esta segunda vuelta le den por ahí un vistazo más profundo a su programa, que vean lo aberrante que es en muchas áreas, sobre todo en lo que tiene que ver con las libertades sociales, individuales y en lo económico, que quiere bajarle los impuestos a las grandes empresas, por ejemplo, siendo que si hacemos un examen de qué pasa con las empresas acá en Chile, vemos como necesariamente debiesen pagar más impuestos, que debiesen los impuestos no ser regresivos, sino que ser progresivos, donde el que gana más pague más. Espero que igual tomen por ahí un poco más de conciencia quizá y puedan dimensionar lo complejo que sería tener a alguien como José Antonio Kast de presidente. Entonces sería muy, muy complejo que por vía democrática llegara alguien que creo que es el más antidemocrático de todos los candidatos que hemos tenido en este margen de, no sé, 15, 20 años. Entonces es complejo el escenario que se nos da, pero confío en que por ahí las redes sociales, espero que los medios locales de comunicación, la radio, la tele, etcétera, también hagan lo suyo aportando con la información, porque confío en que cuando hay más información, lo que va a predominar siempre va a ser la democracia. Y evidentemente Kast no necesariamente el estándar de la democracia, así que eso en términos generales. Bueno, acá tenemos una pregunta desde Mastodon. Pepe, ¿cómo hacer para que la clase política no tenga tanto poder en la futura constitución? Bueno, en primera parte, y sorry con esto, pero voy a ser muy majadera con la participación. En primera instancia, con los mecanismos de democracia directa, si hubiese revocación de mandato, ahí ya tiene un mecanismo mediante el cual no tendrían o no concentrarían tanto poder. Pero lo más importante, porque para esto mismo, para desconcentrar el poder, tiene que ver con el funcionamiento de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque hoy en día está todo concentrado o en el presidente con esta lógica hiperpresidencialista, entonces también hay que quitarle poder ahí, pero a nivel local, regional, comunal, también está concentrado en lo que venga del Congreso a todos los municipios. Los municipios no tienen posibilidad de decidir prácticamente nada. Entonces, para poder desconcentrar ese poder y para poder distribuirlo de mejor manera, necesitas generar estos mecanismos de participación, como decía adelante, a nivel local y a nivel nacional, porque de esa manera se puede controlar no solo la corrupción, sino que el poder pasaría a ser del pueblo, pero no de una manera simbólica, como lo podemos escuchar hoy en día, que no es que uno vota y ahí está ejerciendo su poder, ya, ok, pero es una manifestación. Hay muchas manifestaciones del poder soberano. Y una de esas es por medio de la democracia directa, por medio de mecanismos que te garanticen que si uno como soberano no está de acuerdo con las políticas que está desarrollando la persona que elegimos para que nos represente, entre comillas, podamos como mínimo sacarlo, que es como un estándar básico. Así que, insisto, la respuesta a eso, a mi juicio, es democracia directa, mecanismos de participación de carácter vinculante, espacios donde uno pueda garantizar la deliberación y la potenciación de los gobiernos locales con mayor fiscalización y con transparencia y que sean acorde también a la probidad. Perfecto. Oye, y no hay pregunta al público, pero yo quería aprovechar el momento para preguntarte, porque hiciste todo este análisis de las elecciones, y
quizás no es lo mismo, yo tampoco soy analista político ni nada de eso, pero el fenómeno Parisi responde un poco a ese descontento que tenía la gente con los políticos. Uno podría también decir que la lista del pueblo nace un poco de eso también, como desde el pueblo, digamos. Entonces, y tenemos una gran abstención. Entonces, la pregunta es, desde tu punto de vista, ¿qué se tiene que hacer o cómo se tiene que hacer para que se agarre a esa gente que no va a votar o a esa gente que está descontenta con los políticos, digamos, para que vaya a votar? Y bueno, en el caso yo creo que en este caso estamos hablando también de Boric, que sería el candidato más, digamos, la opción, digamos. No sé qué te parece. Sí, o sea, yo creo que ahí tocaste dos temas bien importantes. Primero, claro, yo también creo que parte de probablemente de los votantes que tuvo Parisi, o espero que sea así, porque quizás que algo de esperanza con respecto a las futuras elecciones, pero yo creo que sí fueron descolgados o desilusionados, desesperanzados de lo que fue la lista del pueblo. Porque claro, responde como a la misma crítica de la clase política. Sin embargo, el qué hacer para que el nivel de abstención baje, yo creo que más que llamar a votar por uno o por otro, que entre nos, yo creo que todos sabemos que vamos a votar por la misma persona, yo creo que tiene que ver con la información, o sea, principalmente, o sea, generalmente la abstención pasa porque ni siquiera sabéis bien o el nombre o lo que proponen, o cuál es la diferencia, o cuando hablamos de fascismo, puntualmente a qué nos referimos cuando estamos hablando de fascismo. Entonces, yo creo que aquí el rol que van a cumplir sobre todo los medios de comunicación, pero también las redes sociales, entendiendo que los niveles de abstención que se volvieron a dar suelen ser esta vez también coincidentes con los más jóvenes. Y es porque tampoco se ha sabido llegar a los más jóvenes. O sea, probablemente la gente que está viendo los matinales no sean los de 18, 19, 20 años. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir a buscar a esas personas? A TikTok, ¿cachai? Tenemos que, no sé, pues, meternos a Twitch, ¿cachai? Meternos en distintas plataformas en donde podamos hacer mucho más cercana esta discusión política también. Porque ese es otro problema. Generalmente las discusiones políticas, o a mí me pasaba cuando era adolescente, que de repente veía una noticia y no cachaba nada. O sea, era como, no, es que PC con el DC y que tal cosa, y que el pacto, y que la concerta. Loco, ¿de qué están hablando? Entonces también es necesario que las discusiones políticas sean con un lenguaje mucho más cercano, que sean mucho más claro, que lo pueda entender cualquier persona y no solamente los analistas, los especialistas o los que siempre estamos o metidos en la política o leyendo noticias y demás. Entonces también yo creo que por ahí está el tema, tiene que ver con la información principalmente, con una suerte de educación, dejémoslo en educación cívica, que creo que siempre va muy de la mano con la política. Tú no puedes pensar en estar en política si no eres capaz de explicar y de enseñar. Y lamentablemente eso ha sido algo a lo que la clase política en general está totalmente al debe. Y yo espero que en este caso el Frente Amplio, Boric, su comando y el grupo más cercano, igual se hayan pegado por ahí la cachada en que muchas veces lo que mostraban en la misma franja no era cercano. O sea, uno no se veía representado de lo que estaban viendo. Era bonito, sí, muy buena imagen, muy texto poético muchas veces, ya, ok. Pero tiene que estar el impacto, tiene que estar lo cercano, tiene que estar el verse representado en lo que estáis viendo y el poder dimensionar las consecuencias de la decisión que puede generarse por medio del resultado de esta elección. Así que, y con esto cierro, yo creo que eso también fue una de las cosas más importantes de la lista del pueblo, que públicamente en estas franjas, en estos pocos segundos que también había, eh, se preocuparon de hacer videos muy buenos. O sea, yo creo que de todas las franjas, quizás las que más nos pudieron haber quedado en la mente, yo creo que fueron las de la lista del pueblo. Y no solamente porque estaba en ese momento ahí, sino que era la forma, era la estructura. O sea, desde el que se murió Piñera, ¿cachai? Que ya, ok, salían los medios y casi demanda y cuestiones. Más allá de eso, también había una demostración de la problemática social de ese momento. O sea, mostrar gente en toma, en campamentos, ¿cachai? Mutilados, ¿cachai? Mostrar cómo estaban los presos políticos y mezclarlo también como con este misticismo, esta mítica de qué pasaba si llegaban los independientes a. Creo que fue muy bueno y en general la producción también era muy buena.
hasta los colores estaban bien elegidos. ¿Cachai? Entonces yo creo que eso es algo que sin lugar a dudas tiene que tomar, espero, el Frente Amplio y el grupo que le apoye directamente, porque si no, o sea, uno se mete a TikTok y Kast tiene lleno de videos en TikTok, que pueden ser ridículos y todo lo que queramos, pero la cantidad de gente que lo ve igual es bastante. Entonces, también falta un poquito de eso, de acercar la política, de mostrar que, loco, es algo normal, que todo, prácticamente todo lo que hacemos es política, ¿cachai? Entonces, es necesario eso, yo creo. Bueno, comando Gabriel, cuando vea este video, ahí tiene una pequeña recomendación de participar en la convención ALA. Bueno, entonces ahora sí vamos cerrando la charla, el conversatorio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy nos acompañó Lizeth Vergara, licenciada en Historia y Geografía y convencionala. Sí, recuerden que lo esperamos y la esperamos nuevamente en un nuevo conversatorio con otra invitada el próximo sábado o el siguiente. Este espacio no podría ser posible sin la participación de la Asamblea Abierta Chile Despertó Hamburgo y quienes semanas a semana nos ayudan. Claro, además no podemos dejar de saludar y agradecer al equipo que participa semana a semana en este proyecto. Partiendo por José, quien aporta al fondo musical. Daniel se encargó del diseño de los flyers. Él también fue el creativo que nos ha aliviado el trabajo con los códigos QR. Richard y Karen fueron los que se encargaron esta vez del libreto. Y como siempre, Richard también el responsable del podcast y videocast con licencia libre. Y por supuesto no podemos dejar de agradecer a todos quienes nos apoyan y ayudan en la difusión, la participación y las ideas. Sí. Bueno, y junto con agradecerte, Lizeth, por estar con nosotras y nosotros este día. Como es tradición, te entregamos el micrófono para que tengas un minuto o quieras así decir algunas palabras finales. Por favor, todo tuyo. Muchas gracias. Primero, recalcar que agradezco de suma manera la invitación. Ya había estado conversando por ahí con Daniel hace tiempo atrás, después de lamentablemente esta derrota de la iniciativa que buscaba tener este carácter vinculante, lo más que pudiese, corriendo ahí el cerco de la participación. Y también recalcar que bacán que ustedes estén organizados, o sea, bacán ver que hay ojos puestos desde el extranjero de este proceso constitucional, que no es solamente algo que estamos haciendo acá, sino que tiene repercusiones que muchas veces no dimensionamos y que este tipo de espacios demuestran que sí las tiene y que tenemos una importancia mucho más allá de este momento histórico, sino que es principalmente social. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Un gustazo haber compartido con ustedes y también a las personas que dejaron preguntas, que estuvieron ahí comentando. Recuerden que pueden ver todo lo de la convención en canales de YouTube, que generalmente están separados por comisiones. Basta con que pongan convención.cl y va a aparecer también en la página de la convención, que es www.chileconvención.cl. También en caso de que alguien que vea o que escuche esto, que quiera generar alguna reunión, recuerde que puede pedirla, en mi caso, por medio de los canales oficiales, por la plataforma Lobby, o me manda un correo al correo institucional que es lvergara@chileconvención.cl. Estoy totalmente disponible para recibir cualquier propuesta, es el momento de generar las propuestas, y también ya está abierta la plataforma digital en www.chileconvención.cl para que puedan empezar a ingresar sus propuestas de normas, que si ustedes consideran que algo de, no sé, de lo que conversamos acá, la irrenunciabilidad de la nacionalidad, por ejemplo, debiese estar estipulada en la nueva Constitución, ustedes generan una propuesta de norma que si necesitan ayuda, yo también les puedo indicar más o menos cómo la pueden hacer, basta con que me escriban el correo o me busquen en mi Instagram como profe-apartidista, y ahí generalmente siempre respondo, quizá me demora un poquito, pero siempre respondo. Así que eso, recuerden, juntando 15.000 firmas, esta propuesta de norma puede pasar directamente a ser discutida en la comisión temática respectiva. Así que eso, nuevamente,
agradecerles por la buena onda, por el tiempo, por el espacio, y desde ya totalmente a disposición de cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier inquietud que puedan tener, aquí estamos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a ti por estar acá, por aguantarnos también todas nuestras preguntas. Explicaste demasiado bacán, no sé cómo decirlo, pero quedó todo demasiado claro. Y nada, pues hasta la próxima. Yo soy Sol. Y yo soy José, y buenas noches, buenos días y hasta la próxima. Chao, chao.